El día de hoy vamos a hablar sobre algo que se llaman las distorsiones cognitivas. Y bueno, pues seguramente te has de estar preguntando por qué se llaman distorsiones, porque son cognitivas. Por ahí algo que había escrito era algunas cosas sobre que tiene que ver con la percepción. Entonces, pues hoy vamos a platicar un poquito más. Voy a hablar específicamente de 10 distorsiones cognitivas que son las más comunes, que las que más se presentan. Les voy a contar qué termina haciendo en nuestra vida y un poco de cómo se pueden ir trabajando, ¿ok? Nada más les recuerdo, esto no sustituye para nada que busquen o que se haga un trabajo terapéutico, ¿ok? Es informativo nada más esto y pues finalmente si ustedes quieren trabajarlo, si quieren abordarlo, pues lo podrán hacer sin ningún problema, ¿ok? Pues ahora sí, buenas noches, soy Guillermo Rosales, psicólogo clínico y de la salud. Por allí me ausenté más o menos un mes, una cuestión de salud que estaba atendiendo, pero bueno, ya andamos por aquí y otra vez vamos a andar de vuelta con estos temas y vamos a estar platicando, ¿ok? Ya saben, si tienen alguna pregunta, si tienen por ahí alguna cuestión, con todo gusto lo pueden hacer aquí durante la transmisión o bien al final, con mucho gusto lo podemos ver, ¿ok? Muy bien, pues empecemos con este asunto. Ok, ¿qué son las distorsiones cognitivas? Miren, hoy no va a haber presentación, por cierto. Hoy va a ser platicadito. Las distorsiones cognitivas son básicamente patrones de pensamiento irracional o también se les llaman sesgos cognitivos que van a afectar la interpretación de la información y la toma de decisiones. Cuando hablamos de la interpretación de la información es de cómo interpretamos las cosas que nos van pasando o las cosas que vamos viviendo, ¿ok? Ya sean de situaciones o incluso sobre el juicio que podemos hacer sobre las personas. A eso se va a referir básicamente esta cuestión de las distorsiones cognitivas. Y entonces, ¿qué pasa? Que estos patrones de pensamiento van a contribuir a que tengas una percepción inexacta de la realidad y esto va a afectar la forma en que las personas van a interpretar eventos, situaciones o la información que vamos a recibir, ¿ok? Las distorsiones cognitivas son conceptos clave, principalmente en lo que es la terapia cognitivo-conductual, que, bueno, pues ya como habíamos comentado o si no lo habíamos, si no han estado previamente, la terapia cognitivo-conductual se va a centrar específicamente en cambiar patrones de pensamiento negativos o poco saludables, que eso es a lo que nos dedicamos principalmente, ¿ok? Y entonces, ¿cómo te pueden ir afectando o cómo pueden ir eh, dando lata en tu vida esta cuestión de las distorsiones cognitivas? Mira, estas se van a manifestar de diversas maneras, ¿ok? En donde, como ya te dije, va a influir en lo que percibes y en lo que interpretas y por consiguiente eso te va a llevar a responder a diferentes situaciones. Algunas de estas, ¿cómo pueden aparecer? Bueno, una, puedes hacer una interpretación negativa de eventos. Aquí es cuando la gente es propensa a interpretar eventos neutros o ambiguos de manera negativa, lo que les lleva a sentirse constantemente amenazados o desanimados. ¿Cómo que puede ser? Hagamos de cuenta que llegas a un lugar en donde no conoces a nadie y entras, y en cuanto entras, oyes risas de un grupo de gente por allá. Y automáticamente piensas que están riéndose de ti o piensas de que algo traigo mal, algo a lo mejor me veo mal o algo te empieza a generar incomodidad y eso es una interpretación negativa de eventos. O sea, no tiene nada que ver contigo, a lo mejor solo se están riendo porque estaban platicando y les pareció divertido reírse entre ellos, pero esa es una interpretación negativa de eventos, ¿ok? ¿Qué otra cosa te puede pasar? Que exageres la importancia de alguna situación. Y entonces aquí te puede llevar a que exageres el impacto de algún evento negativo, haciendo que parezca catastrófico o insuperable. Y entonces, ¿qué va a pasar? Pongamos que, por ejemplo, se te ponchó la llanta del carro. Y entonces se te poncha la llanta
Y lo primero es, no puede ser, maldita sea, todo está mal ya, maldito día, ya se echó a perder todo el día. Y entonces, solo por un evento, tú puedes catastrofizar o bien puedes llevar a algo gigantesco un evento. Yo a veces les pregunto a mis pacientes, a ver, cuéntame en el día toda la serie de eventos que te van sucediendo y al final haz un balance de cómo te fue. Y a veces solo por ese evento, por ejemplo, el que les acabo de decir, el que te acabo de decir de la llanta, puedes decir, no, es que estuvo terrible el día. Y ese fue solo un evento de muchos eventos más que tienes en el día. Sin embargo, si tú traes una distorsión cognitiva, solamente por ese evento vas a exagerar la importancia de la situación. ¿Ok? Eso es a lo que te puede llevar. Luego, ¿qué otra cosa puede llegar a suceder? Vas a enfocarte solo en lo negativo. Y entonces, ¿qué va a pasar? Que las personas van a centrarse únicamente en los aspectos negativos de una situación, en donde vas a ignorar cualquier evidencia positiva o buena que pueda contradecir la percepción de lo que sucedió. ¿Ok? Y sí, mira, efectivamente, Eli, ahí lo que mencionas, sí, solamente puedes decir, fue un día diferente, no tiene que ser un día catastrófico. Realmente aquí influye mucho cuál es tu actitud ante los eventos que se van presentando y ante las situaciones que nos vamos enfrentando. ¿Ok? Entonces, eso es de las cosas que tenemos que ver o percatarnos. ¿Cómo afectan? Pues ya les dije, exageramos en la importancia de las situaciones o bien solo nos enfocamos en esta parte de las cuestiones negativas. ¿Qué otra cosa puede suceder? Podemos tener pensamientos extremistas. Estos pensamientos extremistas nos hacen ver situaciones de manera binaria nada más, es decir, no vemos matices ni alternativas intermedias, o es blanco o es negro, no hay escala de grises en esta situación. Y entonces, ¿qué llega a pasar? Que podemos llegar a decisiones extremas totalmente o a conclusiones inflexibles. Es cuando nos ponemos en el plan de ¿es esto o nada? ¿O es esto otro o nada? A veces yo también lo he visto, por ejemplo, mucho con papás que lo hacen con hijos. O sacas 10 o no sirves para la escuela. Y es, oye, y entonces el 9 el 8 no sirve de nada. Y es, pues no, literalmente es, si no sacan 10 no sirven. Y eso es un pensamiento extremista totalmente. Y pues termina afectando, queramos o no, va a terminar afectando cómo nos vamos comportando. ¿Ok? ¿Qué otra cosa va a pasar? También vamos a tener el asunto de algo que es la anticipación negativa. La anticipación negativa de las cosas puede hacer que veamos constantemente resultados negativos, incluso sin que tengamos una evidencia real o sólida que lo respalde. ¿Ok? Aquí como que, pongamos que tienes una entrevista de trabajo y todavía ni siquiera han hecho la entrevista, solamente te hablaron para decirte que sí, ya tienes la cita para la entrevista y entonces inmediatamente empiezas a pensar, ¿y si no me va bien? ¿Y si no le caigo bien al entrevistador? ¿Y si me dice que me falta experiencia? ¿O si dice que ya soy muy grande? ¿O si dice, y empezamos con los easy? Y entonces, pues el easy siempre te va a llevar a tener anticipación negativa, porque estás ya catastrofizando o pensando que no te va a ir bien con lo que estás haciendo. ¿Ok? ¿Qué otra cosa te va a pasar? La personalización excesiva. La personalización excesiva es cuando te atribuyes la culpa o la responsabilidad de eventos que no tienen nada que ver contigo, incluso cuando no hay ninguna conexión clara con las acciones que están pasando o con el resultado que sucedió. ¿Cómo qué? Como puede ser de repente, y esto en algunas familias llega a pasar a veces algo que se llama el concepto, o bueno, no es un concepto realmente, no es un concepto clínico psicológico, se usa de repente como en el argot, pero
se utiliza como el, el, el familiar basurero. Y a este familiar, ¿cuál es? Al que le atribuimos todo lo malo que pasa. Y entonces pongamos que tu mamá se cayó en casa, y entonces se cayó en casa, y si tú eres ese personaje basurero en tu familia, entonces si tú no estabas, porque te habías ido a trabajar, te habías ido a la escuela, habías salido, entonces lo que van a pasar o lo que van a hacer inmediatamente es decirte, es que a mi mamá le pasó eso por tu culpa, porque tú no estabas. Si tú hubieras estado, esto no hubiera sucedido. Y entonces ella estaría bien. Y es, ¿cómo? Y entonces, ¿qué pasa? Cuando a uno le empiezan a suceder muchas estas cosas o a estas personas que son el basurero familiar, empiezan a personalizar o hacen esta personalización excesiva de que las catástrofes o las cosas malas que ocurren son por su culpa. Y entonces constantemente tiende a responsabilizarse, aún de cosas que no tienen nada que ver o que no tienen conexión directamente, ¿no? Hace unos años, un amigo, resulta que eh, le robaron dinero en su casa. A este amigo que le robaron dinero, resulta que eh, después ya no dejaban que entráramos todos los demás amigos a casa de este buen amigo porque decían que ese dinero se lo habían robado a alguno de nosotros, del grupo de amigos que estábamos. Y teníamos un amigo que casi no iba a esta casa. Y el día que fue, le contaron, iba, no lo dejaron pasar y entonces después se fue muy triste. Y ya platicando con él me estaba diciendo, no, es que yo me siento culpable, pues porque me están diciendo, pues porque se robaron el dinero y yo siento como que yo me lo llevé y pero si tú no tuviste nada que ver y no estuviste aquí. Dice, no, pero así me siento, como si yo siento que me van a culpar a mí porque pues yo soy amigo de ellos. Y eso es una personalización excesiva. Digo, en ese entonces no lo entendía y no lo sabía. Años después lo entendí y justo eso es lo que pasa cuando uno tiene personalización excesiva. Atribuye o cree que lo que pasa es su culpa. Y eso es lo que pasa muchas veces con alguien con personalización excesiva. ¿Ok? ¿Qué otra cosa puedes llegar a pasar? Que tengas pensamientos emocionales. Y uno puede decir, ¿cómo es esto de tener pensamientos emocionales? Ok, aquí es cuando tus emociones principalmente van a influir en la manera, y más bien de una manera desproporcionada en tu pensamiento y en tu comportamiento. Y esto va a hacer que las personas actúen en función de los sentimientos en lugar de una realidad objetiva. Cuando uno tiene pensamiento emocional, se deja llevar mucho por la parte del feeling, de decir, es que como que no me late, algo no me gusta, como que no me siento muy bien. Y es cuando te dejas llevar por las emociones, entonces no estás siendo objetivo. A lo mejor te ha pasado que conoces a alguien y dices, ay no, o sea, lo vi y no me latió. Y entonces ese es un pensamiento emocional. Estás haciendo una evaluación basado en este asunto de lo que son pensamientos, bueno, más bien en emociones, no en un pensamiento como tal. ¿Ok? Hola Samuel, buenas noches. Qué bueno que también andas por aquí. María Ángeles también, buenas noches. Y bueno, en este asunto de ser emocional, algo que te pasa cuando eres demasiado emocional es que te vas a dejar llevar por el primer impacto o por la primera emoción que tienes y ya no vas a razonar, ni vas a escuchar razones, ni vas a tener la capacidad de tener un juicio claro. Y esto es justamente una distorsión cognitiva, que es el pensamiento emocional. Hola Arnaldo, también buenas noches. Y el otro impacto que va a tener también este asunto en tu vida es la cuestión de lo que se le llaman creencias infundadas. Las creencias infundadas es cuando tienes creencias rígidas y poco realistas sobre ti mismo, los demás y sobre el mundo que los rodea.
lo que va a afectar obviamente y de forma negativa tu autoestima y tu relación con los demás. ¿Qué puede ser una creencia rígida? Una creencia rígida puede ser decir que, ay no, es que yo estoy fea o es que no le caigo bien a la gente. ¿Basado en qué? Ah, es que mi mamá decía que nadie me iba a querer porque era contestona o no me vestía como ella decía. Y entonces, esa es una creencia infundada, en donde te repetían tanto algo que terminas repitiéndolo, tú ya te lo repites de manera automática y se convierte en una creencia rígida y obviamente poco realista. ¿Ok? Algo que tienen las creencias, las distorsiones cognitivas, perdón, les iba a decir las creencias distorsionadas, no, las distorsiones cognitivas es que son aprendidas y son aprendidas justamente con quien nos hayamos criado. Pueden haber sido nuestros papás, pueden haber sido nuestros abuelos, nuestros tíos, los vecinos, el entorno con el que hayamos vivido. Estas creencias como tal o estas distorsiones cognitivas las formamos literalmente desde que nacemos hasta los 10, 11 años más o menos, que es cuando las tenemos ahí, tenemos el bombardeo de todo lo que está alrededor de nosotros y de toda la gente que está alrededor de nosotros. Y entonces, a partir de ahí, nosotros aprendemos a interpretar la realidad con estas distorsiones cognitivas, ¿ok? Todos las tenemos y podemos tener una o podemos tener las 15 que existen realmente. En unos dicen que hay más, en cognitivo que siempre manejamos 15. Son 11 las que más se presentan, pero a final de cuentas hay que aprender a reconocer o ver qué distorsiones tenemos. A veces me han llegado a preguntar de, ¿y cómo sé que tengo una distorsión cognitiva? Pues bien fácil. Date cuenta qué cosas te generan conflicto, qué cosas te generan miedo, qué cosas te generan una limitación en tu vida diaria y en tu actuar. Y entonces te darás cuenta que ahí tienes una distorsión cognitiva, porque están conectadas. Tus limitaciones, tus miedos y tus creencias a que algo no te va a salir bien son distorsiones cognitivas. Y a partir de ahí, si tú ves que eres prejuicioso con algunas cosas, si ves que te da miedo aventarte a hacer otras cosas, entonces esas ya son señales de que tienes distorsiones cognitivas o bien de que te peleas con todo el mundo. Con todo el mundo tienes conflicto siempre, es porque seguramente tienes una distorsión cognitiva y terminas chocando también. Por eso es importante tener o esta apertura de reconocer eh, esta tendencia de tus pensamientos para que puedas dar ese primer paso a abordarlas y obviamente adoptar una perspectiva más realista y equilibrada. La ansiedad principalmente te bombardea de pensamientos, esa es una de sus principales características. Lo que te imaginas que va a pasar y son pensamientos. Y es un pensamiento pequeño que se convierte en una bola de nieve que después no puedes controlar. Y justamente en la terapia cognitivo-conductual, eso es lo que abordamos primero, tus pensamientos. Ayudarte a que controles eso que estás imaginando que te va a pasar, que siempre piensas que algo malo o algo catastrófico. Y entonces cuando ya lo empiezas a controlar, empiezas a tener esta perspectiva más realista y equilibrada de las cosas. Normalmente, bueno, aquí solamente como un paréntesis, alguien con ansiedad en terapia cognitivo-conductual normalmente su tratamiento dura entre 1 año y 1 año y medio, en lo que se trabajan sus distorsiones cognitivas, en lo que se trabajan y se le dan muchas herramientas más. Se trabaja mucho con algo que se llama psicoeducación, que es desarrollar estrategias o técnicas para que disminuyan esos pensamientos abrumadores que se llegan a tener y que pueda ser funcional. Y entonces, sí, las distorsiones cognitivas te pueden llegar a paralizar y pueden ser bastante fuertes en la vida
si no las identificas, ¿ok? Como les dije, vamos a ver básicamente por aquí 10, que son las más comunes, que son las que más se presentan. Y bueno, pues vamos a empezar con una de ellas, que es el asunto de catastrofización, ¿ok? La catastrofización tiene que ver justamente con exagerar la importancia de un evento negativo y anticipar siempre lo peor. Y entonces es cualquier cosa que vayas a hacer, siempre estás esperando el peor resultado. No importa que sea. Así sea de, ay, voy a salir a correr. Y entonces, oye, ¿y si salgo? ¿Y si no calenté bien y me tropiezo y se me fractura el tobillo y entonces ya no voy a poder caminar y después de que no pueda caminar, que ya no voy a poder ir a trabajar? O sea, y así funciona este asunto de la catastrofización. De un evento pequeño empezamos a hacer una ola gigante de qué puede estar pasando, ¿ok? Y entonces eso es justamente algo que tenemos que ir como checando. ¿Catastrofizó o no catastrofizó algunas cosas? Y eso te va a ayudar a tener una visión. Catastrofizar siempre tiene que ver en cualquier cosa que vas a hacer nueva o bien, aunque sea algo cotidiano, pero siempre piensas lo peor. Y si salgo en el carro, ¿y qué tal si me chocan? ¿Y si me chocan? ¿Y si no tiene seguro la otra persona? ¿Y si me quieren hacer algo? Pues todo el tiempo estamos viendo cosas en donde no hay. O incluso podemos ver a alguien y empezar, ¿y si me quiere robar? Y si no, es que no, algo malo, yo creo que me va a hacer algo malo. Y la persona está, ni siquiera nos pela, pero nosotros ya estamos pensando en lo peor, ¿ok? Ese es lo que hace la catastrofización. Luego tenemos algo que se llama del pensamiento todo o nada. El pensamiento todo o nada, que es también conocido como pensamiento dicotómico, es lo que les decía hace rato. Ver las situaciones de manera extrema, ¿no? No hay nada en medio. No hay nada que pueda minimizar las cosas. Simplemente podemos nada más ver el asunto de un extremo a otro. No vemos ninguna otra cosa más. ¿Es esto o es esta otra cosa? Y ya, tan tan. No hay más. Incluso esto lo puedes ver en papás. Yo a veces lo veo también en papás que se divorcian, cuando le dicen o tu papá o yo. Y entonces eso es un pensamiento todo o nada. Y entonces, ¿qué generas? Que empieces a ver las cosas de manera dicotómica. Y eso pasa con los niños. ¿Ok? Aquí tantito, vamos a hacer una pausa. Es que la ansiedad, eso se detona así, exactamente, los pensamientos detonan ahí. Y Linda, ¿qué es lo que te pasa a ti? ¿La catastrofización o el pensamiento de todo nada? Pero, bueno, si no hay ahorita nos cuentas mientras. Les digo, esta parte del todo nada te puede llevar incluso a caer en ser alguien manipulable o manipulador. ¿Por qué? Porque siempre vas a dar solo dos opciones, o es esto o es esto. Y sí, pero todos podemos tener un poquito. De hecho, cuando hacemos este análisis en terapia, normalmente checamos cuáles tenemos, les checamos todo el listado completito y como checklist, este sí lo tengo, este también. Primero los ponemos como que sí los tengo y ya después los jerarquizamos, les ponemos un porcentaje. Tengo tanto por ciento de este, tanto por ciento de este, tanto por ciento de este, y entonces ya los podemos ir acomodando del mayor al menor y empezamos a trabajar con el que más se presenta hasta que llegamos con el que menos se presenta. Pero así lo vamos haciendo. Y sí, podemos tener un poquito de todas, ¿sale? Entonces, eso también es importante, identificarlo y empezarlo a trabajar, ¿ok? Luego,
vamos a tener algo que se llama filtrado mental. El filtrado mental, que también se le puede llamar o conocer como que tiene solamente la mirada fija en una sola cosa en específico, es cuando te centras solamente en los aspectos negativos de una situación y se ignora lo positivo. Aquí, algo que esto pasa mucho en las parejas. Después de cierto tiempo, empezamos a hacer filtrados mentales con las parejas. ¿Cómo? Por ejemplo, hace algo bueno y la verdad es que ya no nos fijamos en lo bueno que hizo, sino nada más estamos pescando qué mal hizo. Por ahí, como que puede ser. Mire, es, por ejemplo, tengamos que se te ocurrió, bueno, lavaste los trastes y tú lavaste los trastes y ya había un montón, ¿no? Además, se habían acumulado, ya lavaste los trastes, ahí los dejas y resulta que llega tu pareja y lo primero que agarra es justamente el vaso que le quedó chocolate al fondo. Y entonces te dice, no puede ser que nunca laves bien las cosas. O sea, ya de entrada te dijo, nunca, eso significa que no haces nada bien jamás. Que eso ya es una exageración, ¿no? Que es casi un pensamiento todo o nada. Pero todavía te dice, es que siempre haces todo mal. Y entonces, en vez de decir, oye, bueno, pues que bueno, ya se lavaron los trastes y oye, creo que quedó mal y ya y pues bueno, la verdad es que no te quitaría nada echarle agua, lavarlo y ya, y comentar como, oye, fíjate que me encontré un vaso con chocolate y ya, y agarras otro. Y a lo mejor todo lo demás está bien lavado. Pero en el filtrado mental te vas a fijar solo en lo malo. Y en ninguna otra cosa te vas a fijar, más que en los aspectos negativos. ¿Ok? O bien, ¿que dónde hacemos otro filtrado mental? En las boletas de calificaciones con los hijos. El niño te entrega una boleta donde tiene 10 materias. De las 10 materias, tiene 9 materias con 10 o 9 y una con un 7 o un 6. Y lo primero que dices es, ¿y este 6? Esto no es posible que tengas un 6 en esta boleta y o sea, todo lo demás vale gorro. Eso es un filtrado mental. Ni siquiera te fijas en los aspectos positivos, sino solo te estás enfocando en los aspectos negativos. Y muchas veces lo hacemos sin darnos cuenta y terminamos lastimando gente. Y lo hacemos en todos lados también, ¿eh? Entonces, ese también, que era, perdón, hace rato les iba a decir, se llama visión de túnel, el filtrado mental también. Y hay que tener cuidado nada más, porque a veces caemos en eso y cuando caemos en eso podemos destruir de verdad autoestima y podemos destruir muchas cosas. Me ha tocado atender pacientes que por un comentario que hicieron así en la escuela, el papá le hizo al hijo, con eso tuvo para destruirle toda la vida académica. Y entonces hay que tener cuidado porque el filtrado mental termina tarde o temprano pagando consecuencias, ya seas tú o alguien más. El otro que vamos a tener en este asunto va a ser adivinación del futuro. En la adivinación del futuro es que vas a prever negativamente el resultado de algún evento futuro sin que tengas una evidencia sólida. Es muy parecido a la catastrofización, solo que en la catastrofización siempre esperas lo peor, lo peor. En la adivinación del futuro nada más te quieres anticipar a algo malo, pero casi siempre estás con la idea de, si pasa esto, voy a hacer esto otro. O sea, ni siquiera ha pasado nada, pero tú ya estás haciéndote una historia de qué vas a contestar o qué va a pasar. No sé si te ha pasado que en tu cabeza te empiezas a imaginar que le vas a reclamar a alguien y que ese alguien te va a contestar tal cosa y luego tú le vas a contestar esto otro y luego si te contesta esto, tú ya tienes listo qué le vas a decir. Y eso es adivinación del futuro. Ni siquiera sabes qué va a pasar realmente. Es más, ni siquiera sabes si la otra persona te puede terminar diciendo de, oye, sí es cierto, tienes razón.
Y entonces todo lo que tú previste no te va a servir de absolutamente nada, porque además esa adivinación del futuro te lleva a tener una montaña de emociones también, porque estás previendo si te contesta groseramente, si te contesta de fea manera, y entonces a eso te lleva esta parte de la adivinación del futuro, a estar sobrepensando a veces las cosas que vas a hacer, ¿ok? Otra que llega a pasar, la lectura del pensamiento, que es una distorsión cognitiva. Por cierto, ningún psicólogo lo hacemos, ¿eh? No leemos el pensamiento, ni resulta que nos debemos y entonces nos ponemos los dedos y es, a ver, ya sé que estás pensando, eso no pasa, no existe, no hay nadie, nadie lo ha hecho hasta ahorita de todos los psicólogos que han existido en los últimos 130 años que tiene de existir esta bonita carrera, pues finalmente no hay nadie que pueda hacer lectura del pensamiento. Podemos anticipar, bueno, hay una cosa que sí hacemos que es a veces conocer ya el comportamiento y eso nos ayuda a medio anticipar algunas cosas, nada más. Pero realmente no leemos el pensamiento, ¿ok? Pero ¿qué pasa aquí? Hay veces que creemos que leemos, hacemos lectura de pensamiento y es cuando creemos que se sabe lo que otros están pensando y generalmente va a ser de manera negativa, ¿no? Seguramente está pensando que estoy loca, seguramente está pensando que estoy loco, seguramente está pensando que hice esto, seguramente piensa esto de mí. Y normalmente en esta cuestión de la lectura de pensamiento, lo que realmente estamos haciendo es generar ideas que tampoco son reales. Esto también nos llega a pasar muchas veces cuando no entendemos el concepto o no comprendimos bien la idea de algo que nos están diciendo. No sé si les ha llegado a pasar. Oh, bueno, seguramente sí les ha pasado. Que están hablando con alguien y cuando les comentan la idea, ustedes a lo mejor se distrajeron un momento de la conversación y después es, ya no entendí bien la idea completa. Y entonces, a lo mejor la otra persona se te queda viendo como esperando que des una respuesta y tú piensas de chin, ya se dio cuenta que no le puse atención y no, se va a enojar y va a decirme algo y va a creer que no me importa lo que me está diciendo. Y eso es lectura del pensamiento, cuando estás asumiendo que el otro piensa tal cosa. Eso muchas veces también llega a pasar incluso con las parejas. Creen o esperan que les lean la mente. No se hace, no se puede, no hay manera. Y luego es de que, sí, yo nada más lo volteo a ver y ya sabe lo que estoy pensando. No es cierto. Ni sabemos ni sabrán. Se tiene que hablar. ¿Ok? Entonces, esa es una distorsión cognitiva. ¿Ok? La otra distorsión cognitiva que existe se llama etiquetado. El etiquetado tiene que ver cuando haces conjeturas de manera global y negativas, ya sea sobre ti misma o hacia los demás, basándote en errores o en situaciones específicas. Por ejemplo, si tú no eres buena para las matemáticas, siempre vas a decir, es que soy una burra, no sirvo para las matemáticas, no hay manera de que a mí me entren las matemáticas. Y es que como no soy inteligente, por eso no puedo. Y es, o sea, ya te estás etiquetando. Y no solo a ti, tú te puedes etiquetar a las personas incluso por cómo visten o por cómo se comportan. A veces caemos, ahorita tal vez creo que ya es más común ver gente con tatuajes, pero de repente caemos en el asunto de emitir juicios por gente que está tatuada y decir, ay no, yo creo que ese ha de haber sido banda o ha de haber sido peligroso o ha de haber estado hasta en la cárcel ese, ¿no? Y bueno, yo conozco abogados, abogadas, jueces, otros psicólogos, conozco médicos,
otros colegas psicólogos que tienen tatuajes, muchos profesionistas que incluso son directores de empresas o directores de algún otro lugar y tienen tatuajes. Y no por eso significa que hayan sido vándalos, ni malos, ni que son gente de la cual se deba de dudar, o bien de la cual debamos de hacer un etiquetado negativo de la persona como tal. Entonces, aguas con esa parte también, porque podemos llegar a esta cuestión de etiquetar, ¿ok? El otro, que es el asunto de personalización. Y en personalización, que es lo que también hace rato mencionaba, que es atribuirte de manera excesiva la responsabilidad de eventos externos, aun cuando no tengas evidencia para respaldar que fue tu culpa o que hiciste algo, ¿no? Y esto también, si era común y constante que te la culparan de cosas que pasaban en tu casa, es muy probable que personalices todo lo que sucede actualmente a tu alrededor. ¿Por qué? Porque creciste con ese constante con esa constante señalización. O bien esto pasa también con los niños que luego están en la escuela y pasa algo y, fue Juanito. Y Juanito estaba sentado, pero ya, como el Juanito una vez se portó mal, una vez, y entonces ya de ahí pasa algo, el Juanito, el Juanito y el Juanito y el Juanito, y entonces ya Juanito solito empieza a personalizar. Pasó esto. Ay, sí, yo tuve la culpa, ya hasta sabe que lo van a castigar. En adolescentes, cuando personalizan, les da mucha angustia y les preocupa mucho cómo los van a ver o qué van a decir de ellos. Y eso es justamente ahí cuando te puedes dar cuenta que están desarrollando o que han desarrollado personalización. ¿Ok? Entonces, aquí hay que tener cuidado con esta parte porque también terminas pegándole bien y bonito al asunto de lo que es esta cuestión de tu autoestima. ¿Ok? Muy bien, hasta aquí ahorita, ¿todo bien? ¿Alguna duda, pregunta, queja, comentario? ¿No? ¿Están seguritos? ¿Seguritas? Hablen hoyo, caen para siempre, como dicen en las bodas. Ok, entonces, pues vamos a seguir con las otras distorsiones cognitivas que existen. Les dije, son 10, nada más nos faltan 3 y ya con esas nos vamos a quedar el día de hoy, ¿sale? Y bueno, de aquí, a ver, ¿qué pasó, Vero? ¿Qué anotaste? Que si se podía tener, perdón. Y un poquito puede ser normal o siempre es negativo para funcionar. Ok. Normalmente va a tener una cuestión negativa. No, las distorsiones cognitivas no son normales. Siempre van a tender a lo negativo y van a tender a que tengas conductas desadaptativas o que no puedas funcionar bien del todo. Eso es el único detallito que tiene este asunto. ¿Sale? Entonces, sí debemos de tener en cuenta, cualquier distorsión cognitiva va a contribuir siempre a patrones de comportamientos negativos, vas a tener emociones desadaptativas también y dificultades en tus relaciones interpersonales. ¿Ok? Esos son los 3 impactos que puede tener en la cuestión de las distorsiones cognitivas. Ok, a ver, muy bien, Arnaldo, déjame ver aquí qué dice. La voy a poner, ¿eh? Muy bien, aquí, Arnaldo, mencionas que las distorsiones cognitivas no se pueden basar en tu formación desde la infancia. Sí, exactamente, es lo que vives y lo que ves en casa, en la escuela y en los amigos.
justamente es algo que había comentado casi al principio, que es estas cosas las aprendimos en casa. Son producto de lo que vimos en casa, son producto de lo que vivíamos con nuestros familiares, con nuestros amigos, con la escuela. Y entonces todas estas distorsiones se forman, se van creando. Y entonces las vamos llevando, las vamos repitiendo. ¿Esto qué quiere decir? ¿En nuestra casa existen estas distorsiones cognitivas? Sí, existen justamente las que tenemos. Esas existen en nuestra casa, las pueden haber tenido o las tienen nuestros papás y tenemos que ver, o bueno, ahí en el círculo donde crecimos, las tienen. Y luego cuando tú ya te das cuenta que las tienes, pues se van trabajando, ¿ok? Y aquí la otra parte de que me parece que todos las tenemos. Sí, todos tenemos ciertas distorsiones cognitivas, pero efectivamente por eso es que se hace este trabajo, porque aquí empiezas a ver lo que yo decía hace rato, que es cuando tú ves tus limitaciones, tus miedos y las cosas que no te atreves a hacer, está basado en tus distorsiones cognitivas. Y entonces, cuando tú puedes empezar a percibir que tienes estas distorsiones, que eso es lo que te ha estado limitando, entonces vas a poder trabajarlas, modificarlas y trabajar con ellas, ¿ok? Aquí otro comentario, Lía, que si se requiere desaprender lo inculcado y renovar la mente. Mira, no es que lo que desaprendas, sino más bien aprender de esto que está pasando y tener algo que se llama reestructuración cognitiva, que es aprender maneras de modificar esta distorsión cognitiva a una manera que sea menos negativa y menos nociva para ti. Por ejemplo, este asunto que yo les decía de los tatuajes, ¿no? Que a lo mejor tienes que ver un asunto con alguien y lo ves con tatuajes y lo primero que piensas es, no, es que no va a ser de confiar porque trae tatuajes, ¿no? Pero cuando trabajas esto que les acabo de decir, que es la reestructuración cognitiva, aprendes a decir, a ver, ¿cuál es realmente mi evidencia de que esta persona es así o que no es confiable? Y entonces caigo en él, pues es una percepción personal, no es que realmente la otra persona yo tenga evidencia de que sea algo malo. Y hay algo que se llama el cuestionamiento socrático, que es una técnica que se utiliza también en la terapia cognitivo-conductual, en donde te empiezas a cuestionar como, a ver, si esto es así, ¿qué pasaría? ¿Cuál sería el peor resultado si de verdad es esto? Bueno, ya me contesté. ¿Cuál sería el mejor resultado si esto pasara? Ok, la otra es, ¿tengo evidencia real de lo que estoy pensando sobre esta persona? Y entonces ya te contestaste, ok, ¿qué evidencia tengo en contra de lo que estoy yo pensando? Y entonces te empiezas a hacer ya varios cuestionamientos, llevo más o menos unos 10 cuestionamientos, hasta que llegas al punto de decir, creo que mi distorsión cognitiva aquí apareció esta y me estaba nublando el juicio y modificas esa manera de pensar. ¿Ok? Muy bien. A ver. A ver. A ver, vamos a ponerlo aquí, a ver si alcanza a ver todo. Yo creo que sí. Lo voy a leer, Arnaldo, perdón. A ver, un comentario del pensamiento dicotómico del todo nada, no hay medias tintas, efectivamente. A ti te gusta el danzón y en alguna ocasión un amigo tenía problemas de pareja porque su esposa se iba los domingos, se iba a bailar danzón y él reclamó y en una ocasión le puso un alto indicándole, no me gusta que te vayas, el danzón o yo. No hubo un trato medio. Exactamente eso es un pensamiento de todo o nada. Pero además un acumulado, ¿no? Quién sabe cuántos años lo tuvieron ahí acumulado y entonces efectivamente habría que ver cómo fue ese reclamo,
porque pudo haber sido algo que llevaba ya mucho tiempo sucediendo y pues habría que ver en qué concluyó el asunto como tal, ¿no? Porque sí, en este asunto dicotómico, eso pasa. ¿Es esto o es esto otro? Solo hay dos opciones, no hay ninguna otra opción más. ¿Ok? Muy bien, pues gracias por el ejemplo, Arnaldo, porque sí, así funciona justamente un asunto de del todo o nada, de que lo podrían platicar, sí, y pues obviamente también tendrían que trabajar esa parte del pensamiento dicotómico, ¿sale? Hola Gaby, buenas noches también. Y bueno, yo les decía que por ahí nos quedaba todavía tres distorsiones cognitivas por aquí. En estas tres que nos quedan, les voy a decir, está uno que se llama descartar o descalificar lo positivo. Y es cuando nosotros de manera automática o de manera sistemática desestimamos cualquier comentario positivo que nos hacen y hacemos como que no sucedió. O sea, te hacen un comentario agradable sobre tu persona y automáticamente lo rechazas. Es como, no, no es cierto. No, es que no me conoces cuando despierto, soy horrible o soy insoportable. O te pueden decir, oye, estás muy guapa o estás muy guapo. Y no, 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 nada, nada. Descalificas automáticamente o te pueden decir que hiciste un excelente trabajo y dices que no es cierto. Te pueden hacer un reconocimiento, darte un diploma y tú decir, no, pues es que no, no había, pues nos dieron a todos, no, no había, porque, eh, pues a lo mejor no había nadie más a quien dárselo y me lo dieron a mí. Y eso es lo que terminamos haciendo, descalificamos o descartamos lo positivo. Y justo esto también pasa cuando tuvimos papás o crecimos en un entorno en donde no celebraban los logros o los triunfos que teníamos. Y entonces lograbas algo y si la respuesta era, pues es que es tu única obligación, y es, bueno, entonces, como dice el meme, entonces, chingo mi madre, ¿no? Pues sí, porque pues era tu obligación. Ya no empiezas a verle lo positivo a tus logros ni a lo que puedes hacer y también se convierte en una distorsión cognitiva. ¿Ok? Hay otro que se llama debeísmo también, el noveno, que va a ser el debeísmo, que aquí en el debeísmo es cuando tendemos a prestar mucha atención a lo que se piensa que es lo que debería de ser y no ver las cosas como son. Y entonces ahí tenemos reglas muy rígidas y se piensa que se deben de aplicar sin importar el contexto, ¿ok? Y entonces podemos tener este asunto de que pongamos que te dicen, oye, tengo una fiesta mañana, ¿te parece si te espero por allá? Si eres alguien debeísta, que seguramente puedes tener algo que son rasgos o bien una personalidad obsesiva compulsiva, en el debeísmo puedes llegar a decir, es que me debiste haber avisado hace una semana. ¿Por qué? Porque yo planeo mi vida con una semana de anticipación o con días de anticipación y a lo mejor no tienes nada que hacer mañana, pero si tienes debeísmo, vas a estar cayendo mucho en el decir, es que debiste haberme avisado, debiste haber hecho esto, es que deberías de hacer esto. O tú mismo te estás diciendo constantemente, es que debes de hacer esto, es que deberías de estar haciendo esto, otra cosa. Todo es debería, debería, debería. Y a todo le estás viendo siempre algo malo. Y entonces, pongamos, conoces a una chavita que tiene 16 años y es mamá, y es que debió haberse cuidado y no embarazarse, ok, pues debió, pero no pasó así, y entonces todo el tiempo se la vive en el debeísmo. Alguien que vive en el debeísmo solo vive en una idea
rígida de cómo cree que deberían de ser las cosas, mas no va a vivir en el aquí y en el ahora ni en lo que está sucediendo. ¿Ok? Ese es el único detallito que llega a tener. ¿Ok? Y el último, la última distorsión cognitiva que llegamos a tener se llama magnificación-minimización. Y en esta magnificación-minimización es cuando tendemos a hacer dos cosas en una, que es magnificamos lo negativo y minimizamos lo positivo. Y entonces le vamos a poner mucha atención a los errores que están sucediendo y a los aciertos los vamos a ver como una situación de suerte o furtivos. Fue como fue de pura casualidad, ¿no? Eh, a veces se pueden combinar con algunas otras. No es que a fuerza sea puro, no, no es puro. Se van a combinar con otras. Pero aquí eso es algo muy que te llega a suceder por ejemplo, si lo ponemos en un trabajo y en el trabajo, no, vamos a poner que te esmeraste haciendo una cena. Y entonces le pusiste todo el empeño haciendo la cena, te estuviste ahí con todo y resulta que cuando lo sirves, descubres que lo que preparaste por ahí se te fue algo o algo no está bien cocido o algo se te pasó y se te quemó, ¿no? Y entonces te vas a centrar en eso y solo vas a estar de chin, no, 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 quedó horrible, ya quedó horrible este asunto, ya no me quedó bien, ya no quedó perfecto lo que acabo de preparar. Y así te digan, oye, está delicioso, tú vas a decir, no, pero mira, se quemó, o no quedó bien, no quedó como yo quería que quedara bien, pero ya te dijeron que estaba rico. Pero si yo tengo magnificación y minimización, voy a magnificar lo que no me salió o la parte negativa y voy a minimizar cualquier situación que haya sido positiva sobre el asunto. ¿Ok? Y así es como funciona en este asunto de las distorsiones cognitivas. Hay más, pero nos quedamos en 10 nada más y un poco, ya nada más para ir cerrando este asunto el día de hoy. ¿Cómo las podemos ir eh, controlando o cómo se pueden trabajar? Específicamente les voy a dar 6 tips o 6 cosas que se pueden hacer para irlas trabajando. Y aquí básicamente es, de entrada, recuerden, es importante aprender a identificarlas y abordarlas. No se niegan. Si tú niegas las distorsiones, entonces nunca vas a avanzar. Ese es el único detalle. Si las tienes, afróntalas, acéptalas y como tal, pues nada más recuerda que puedes irlas trabajando, ¿ok? Así es que el primer punto que tienes que hacer aquí es tener autoconciencia. Y cuando tú estás consciente de tu distorsión cognitiva y reconoces cuando éstas se van a presentar en tu pensamiento, aquí lo que tienes que hacer es la autoobservación. ¿Cómo lo estás viviendo? ¿Qué estás interpretando? Para que puedas identificar el patrón de pensamiento que se te está manifestando y que te des cuenta también que es poco realista. Ya les dije, en terapia cognitivo-conductual tenemos de hecho cuatro registros que utilizamos para identificar este tipo de pensamientos cuando se manifiestan y cómo empezarlos a controlar. Entonces, la autoconciencia es el primer paso para trabajar las distorsiones cognitivas. Lo segundo, examina la evidencia, que es lo que ya les decía. Cuestiona tus pensamientos y busca evidencias objetivas que respalden o refuten tus interpretaciones. Porque aquí se trata de considerar todas las perspectivas y no te limites únicamente a la interpretación más negativa que tengas. Aquí tienes que generarte alternativas y buscar formas de explicar lo que tú estás pensando o la idea que estás teniendo como tal, ¿ok?
Luego viene esta parte que yo les dije, la reestructuración cognitiva, que es una vez que ya identificaste tu distorsión cognitiva, se trabaja en ella desafiando y reemplazando esos pensamientos distorsionados por otros más realistas y equilibrados, que esto va a implicar básicamente analizar cualquier creencia subyacente y buscar pruebas que apoyen o refuten lo que yo estoy pensando. Yo sé que a veces es complicado decir qué son las creencias subyacentes. Las creencias subyacentes tienen que ver en qué cosas te dices tú mismo sobre lo que estás pensando. Muchas veces tus interpretaciones no están analizadas, las haces en automático y no las haces sobre una sola cosa. Es un patrón que tienes ya de manera predefinida hacia las personas, hacia los eventos, hacia las situaciones. Las distorsiones cognitivas siempre se presentan de la misma manera, no importando si es una persona o es una situación. Por eso es que uno también las puede ir trabajando y por eso son estas matrices que yo les digo. Se va llevando la matriz, en la matriz llevas un registro cuando se te presenta una distorsión cognitiva y entonces cuando les digo, cuando tú ya identificaste cuál tienes, empiezas a generar estas creencias subyacentes, las empiezas a analizar a ver de dónde viene, dónde lo aprendí, por qué lo repito, en qué me ayuda, en qué me beneficia pensar esto, si me está poniendo un límite, si me está generando miedo a hacer las cosas. Y entonces tú ya puedes empezar a generar pensamientos más realistas y equilibrados. Para eso es la reestructuración cognitiva, ¿ok? Luego viene la cuarta parte, que es algo que yo les decía que puede ser el cuestionamiento socrático o que también se le llama la práctica del pensamiento crítico, que aquí vas a desarrollar una habilidad para analizar y evaluar la información de manera objetiva, en donde no te vas a quedar atrapada ni atrapado en las interpretaciones automáticas o emocionales que siempre haces, sino que vas a examinar cualquier situación o cualquier hecho buscando hacerlo de una manera imparcial. ¿Por qué? Porque aquí lo que se busca es equilibrar tus pensamientos y tus emociones. Algo que busca la terapia cognitivo-conductual es que seas objetivo con las situaciones y con las emociones. No que te dejes llevar en ningún momento por cualquier otra cosa que no sean esta cuestión de ser o de tratar de ser lo más objetivo posible. Alguna vez alguien me decía, se trata de ser estoico y bueno, cuando pregunté que cuál era la interpretación del estoicismo que tenían, eh, a veces está mal conceptuado este asunto. Ser estoico no significa no sentir nada o que es no siento nada, soy una piedra. No, ser estoico significa que sientes y aceptas y reconoces tus emociones, qué te está generando y qué te está pasando y que entonces vas a hacer todo este análisis sobre cómo te está pasando y reconocer que eres tú quien se está generando cualquier malestar, no son los demás, no son las situaciones. Eres tú quien se genera el malestar o la incomodidad. Y eso es justamente de lo que trata el estoicismo. Y si lo queremos ver así, eso es lo que buscamos en la terapia cognitivo-conductual, que seas objetivo. Digo, ojalá pudiéramos llegar a ser estoicos, pero es con que empecemos a reconocer qué nos pasa y podamos ser la mayor manera posible estoicos, con eso ya podemos darnos por bien servidos en lo que estamos haciendo. ¿Ok? Luego, ¿qué otra cosa vamos a estar buscando en esta cuestión? La otra es trabajar con el mindfulness. El mindfulness, que es practicar la atención plena, que es básicamente aprender a estar presente en el momento presente y observar tus pensamientos sin juzgarlos. Esto te va a ayudar a reconocer tus distorsiones cognitivas a medida que surgen
y te va a ayudar también a tomar decisiones más conscientes. El mindfulness no es meditación, porque luego también pensamos que es meditación y no es meditación como tal. El mindfulness es que estés consciente haciendo lo que hagas. Vienes manejando, practica mindfulness. Estás tomando algo, pues practica mindfulness. Lavas los trastes, practica mindfulness. Te estás bañando, practica mindfulness. Estar en el presente. Ahorita estamos hablando y pues practicar mindfulness, atender lo que estás haciendo ahorita. De eso se trata el mindfulness, crear atención plena en el presente. No estar pensando en lo que hiciste hace rato o ayer o lo que vas a hacer dentro de media hora o mañana. No, mindfulness es estoy aquí en el hoy y en este momento, ¿ok? Y se puede practicar. Hay muchos ejercicios y también es parte de una técnica de terapia cognitivo-conductual y que también se les va enseñando y se les va enseñando por nivel, ¿sale? Porque empezamos con atención y después terminamos con otras cosas más que ya tienen que ver con las emociones, los pensamientos y los comportamientos como tal. Pero también lleva sus niveles en el mindfulness como tal, ¿ok? Y la otra que tiene que ver con el asunto de practicar regularmente a identificar nuestras distorsiones cognitivas. Esto requiere mucha práctica y mucha paciencia. ¿Por qué? Porque aquí es dedicarle tiempo regularmente a reflexionar sobre nuestros pensamientos y aplicar estas técnicas para desafiar o cambiar las distorsiones cognitivas. ¿Cuándo lo puedes hacer si es que todavía no estás en un asunto de esto de terapia cognitivo-conductual o algo así? Bueno, pues entonces trata de hacer algo que se llama un diario de emociones. En un diario de emociones, tú puedes ir identificando, a ver, hoy, ¿cuáles fueron mis estados de ánimo? Y entonces tú vas anotando tus estados de ánimo o tus emociones a lo largo del día. Y después me pones una rayita o una flecha en donde le vas a anotar qué pensabas cuando pasaba el evento o la emoción que estabas sintiendo. Y entonces eso te va a empezar a ayudar a identificar qué distorsión cognitiva tenías. Y después te puedes preguntar, bueno, ¿y por qué interpreto las cosas así? Y entonces ya puedes empezar a hacer este asunto de empezar a analizar de dónde vienen o qué distorsión cognitiva tienes y cómo la puedes empezar a trabajar. ¿Ok? Y entonces, ya solamente para cerrar, te pongo un ejemplo aquí básicamente con un ejemplo de catastrofización, ¿sale? Que ya quedamos que es exagerar la importancia de un evento negativo y anticipar lo peor posible. Y entonces aquí el ejemplo va a ser, imagina que tienes una entrevista de trabajo importante programada para el día de mañana y empiezas a preocuparte y a pensar en todas las cosas que podrían salir mal. Te imaginas llegando tarde por el tráfico, olvidando todo lo que planeaste decir durante la entrevista y luego siendo rechazado en el trabajo. Obviamente te vas a sentir abrumada por la idea de no conseguir el trabajo y cómo va a afectar esto tu vida, ¿ok? Entonces, si ves el escenario, ya puse el peor escenario, ya catastroficé. ¿Cómo se hace o cómo se controla esta distorsión cognitiva? Por ejemplo, de aquí que está basada en 6 pasos, ¿no? ¿Qué es lo que les decía? Una, reconoce la distorsión. Aquí identifica que estás catastrofizando al anticipar lo peor posible en lugar de considerar todas las posibilidades de manera realista. Esa es una. La segunda, cuestiona tus pensamientos. ¿Cómo qué? Pregúntate, ¿hay evidencia sólida que respalde esta creencia catastrofista que tengo? ¿Cuántas veces ha ocurrido realmente lo peor que estoy imaginando en el pasado? Y entonces eso ya te ayuda un poquito a entender de dónde viene o empiezas a crear esta historia de buscar evidencia
o cuestionar tus pensamientos, perdón. En el tercer punto es ahora sí buscar evidencia contraria. Piensa en experiencias anteriores en las que te has enfrentado a situaciones difíciles y has salido adelante, y aquí vas a recordar otros momentos en las que las cosas no salieron como esperabas, pero que aún así pudiste manejar la situación. Y entonces eso te va a ayudar también a empezar a encontrar un equilibrio o un balance de decir, creo que me estoy yendo a un extremo al catastrofizar y no es cierto. Ha pasado cosas donde sí he salido adelante y me ha ido bien. Aquí también el cuarto paso es considerar alternativas, que aquí vas a hacer que en lugar de centrarte únicamente en el peor escenario, vas a considerar posibles cosas positivas que podrían surgir de la entrevista, como la oportunidad de aprender algo nuevo o bien establecer contactos profesionales, que también eso te puede ayudar. O sea, las entrevistas, si tú no te quedas en un lugar, no significa que es, ya no le voy a volver a hablar a esta persona. Es, si te dicen que no, también le puedes decir, ok, oye, pues muchas gracias, pero ¿será posible que puedas pasarle mis datos a otras empresas o a otra gente de reclutamiento y selección que crea que le pueda servir mi perfil? Y esas son formas de también minimizar el impacto de este asunto de una distorsión cognitiva. ¿Ok? La otra, que es el asunto de prepararte de manera realista. En lugar de dejarte llevar por el pánico, enfócate en prepararte lo mejor posible para, en este caso, la entrevista, que aquí es practica tus respuestas a posibles preguntas. Investiga sobre la empresa, obviamente, a dónde vas a ir y asegúrate de llegar a tiempo, ¿no? Entonces, es lo que puedes ir haciendo. Sí, pero efectivamente es el mismo proceso para todas las distorsiones, funciona exactamente igual. Se puede manejar ese sistema, digo, esta es una versión resumida, pero sí se puede utilizar así el sistema como tal. ¿Sale? Y el sexto paso aquí que se puede utilizar es el asunto de practicar la atención plena, otra vez mindfulness. Trata de mantenerte en el presente y evitar que tu mente divague hacia futuros catastrofistas. Aprende a enfocarte en lo que puedes hacer ahora, en lo que estás haciendo aquí mismo, para que estés preparado y tranquilo para la entrevista. Que les dije, el ejemplo era la entrevista y así es como se puede ir trabajando y se va haciendo. Y ahora sí, por ahí tengo varios pacientes, sobre todo con crisis o con cuestiones de ansiedad, que la pasaban muy mal, muy mal. Eh, Te puedo decir dos ejemplos. Eh, una persona que tenía ansiedad desde hace 9 años estuvo a punto de, ¿cómo se llama? De divorciarse porque pues no hacía nada, ya le daba miedo salir a la calle, ya le daba miedo hacer cosas, trabajar, perdió trabajo, perdió seguridad, le pegó en la autoestima, muy impactante todo lo que le había pasado, ¿no? Y entonces, algo que estuvimos trabajando, tenemos un año trabajando, un año y pedacito, y actualmente les puedo decir que como ave fénix resurgió de las cenizas, tiene un negocio en el que le está yendo muy bien, sin querer y de manera vicaria, si le queremos llamar así, rescató a otra persona igual que estaba pasándole igual que él y los dos pusieron un negocio y están trabajando juntos, le está yendo muy bien y de paso pudo abrir otro negocio más en el cual su esposa pudo salirse de trabajar y actualmente ya está a cargo de ese negocio la esposa. Y entonces él me decía hace un par de semanas, 3 semanas, me decía, si tú hace un año me cuentas que así iba a estar hoy en día, no te hubiera creído. Estuvo 7 años metido en ansiedad, hecho pedazos por sus distorsiones cognitivas y todo lo que le caía encima en sus pensamientos. Todo esto se trabajó y actualmente está muy bien. Y otra persona también que
también mucho miedo de todo lo que hacía un profesionista que le está yendo, que dudaba de sus capacidades, de lo que hacía, creía que no iba a tener éxito, le daba mucha ansiedad, pero al punto de que no llegaba a sus presentaciones, no llegaba a hacer cosas que eran importantes para él y pues se la pasaba muy mal justo por esto. De hecho, no podía ni siquiera salir de la ciudad porque le daba mucho miedo. La siguiente semana viaja a Nueva York a hacer una presentación. Ya salido del estado que le daba miedo. Y pues, también es otro trabajo, otro ejemplo de alguien que se puso a trabajar con sus distorsiones cognitivas, con todo este asunto del pensamiento y logró salir efectivamente basado en esto. Identificó sus distorsiones cognitivas, las trabajó con todo lo que pudo y aprendió a reestructurar sus pensamientos, a ser más funcional y entonces actualmente hacen cosas que les digo, uno dijo si ya hace un año me dices que ya esto iba a pasar, no me lo cree. Y esta otra persona, la segunda que les acabo de decir, es alguien que tenía 5 años también en ansiedad, con ansiedad completa, con medicamento. Actualmente toma dosis mínimas de ese medicamento. El primero ya no toma medicamento. El segundo estamos viendo que ya lo deje justamente porque de eso se trata. Cuando tú logras controlar tu mente, tus pensamientos, logras controlar tus emociones y tu comportamiento. Y de eso se trata, lograr controlar las distorsiones cognitivas. ¿Ok? Y bueno, ya nada más ir para aquí, ir cerrando con este asunto. Nada más vamos a ver aquí unos comentarios que no contesté por ahí. Entonces, a ver, por aquí, ¿qué nos pones? Que en descalificar lo positivo, este comportamiento, lo puedo calificar como alguien que no tiene seguridad de sus actos. Mira, no es que no tenga tanto seguridad, sino no como tal un perdedor, si lo pongo. Él se percibe como un perdedor, pero normalmente es alguien que hace cosas muy buenas. Es gente que muchas veces tiene éxito, pero él descalifica lo positivo y justo por eso no puede escalar o no puede hacer cosas que le gustaría, porque descalifica en automático cualquier situación buena o positiva que se le presenta. El ejemplo de esta persona que yo les acabo de decir que se va a ir a Nueva York, él creía que no hacía nada bien, que le iba mal, que era terrible el trabajo que hacía. Y entonces, pues con todo esto que estuvimos trabajando, a lo largo de este año y medio que llevamos trabajando, pues hace unos meses lo invitaron a un proyecto que él creyó que nunca lo iban a invitar, justo por las cosas que él había hecho antes. Y cuando me dijo, me decía, es que quiero decirles que no. Y dijimos, no, vamos a entrarle y vamos a trabajarlo. Y le fue muy bien. Y a partir de ahí ha estado haciendo muchos proyectos. Y este que va a Nueva York fue también un trabajo que creía que no iba a poder hacer y logró justamente quitarse esto, descalificar lo positivo, las cosas buenas que él tiene para hacer las cosas y reconocerse que tiene cosas muy buenas y positivas, ¿ok? Y la otra que también mencionas por aquí, Arnaldo, que es que la magnificación y la minimización. ¿Estos son resultados del perfeccionismo? Sí, pero son cuando, yo te decía, es cuando puedes llegar a tener algo como rasgos obsesivos compulsivos. Entonces, justamente aquí es un asunto de papás, casi siempre los papás son los que nos crean conductas obsesivas o conductas perfeccionistas y a lo largo del tiempo se terminan convirtiendo incluso en personalidades obsesivas compulsivas, o bien solamente en una de las dos, o puede ser obsesiva o puede ser compulsiva. Compulsivo es que no lo puedes controlar y lo haces nada más. Obsesivo es que buscas siempre la perfección. A eso puede llegar, ¿sale? Muy bien, pues con eso no sé si tengan alguna otra cosa más que quieran mencionar, comentar. Muchas gracias, Lía, por el comentario. También, no sé si tengan por ahí
algo más, porque ya con esto ya nos vamos a despedir, ¿sale? Ok. Y nada más, comentarles y decirles. Por cierto, el taller, este asunto de gestión de emociones, sí se hizo. No sé por qué a algunos no les llegó la invitación ni nada de esas cosas, pero bueno, se va a volver a hacer, se va a volver a repetir, lo vamos a volver a agendar. Se va a hacer por aquí, otra vez por medio de este, y entonces por aquí nos vamos a ver y por aquí nos vamos a estar platicando. Lo voy a publicar otra vez igual, se va a publicar por Facebook, así como estas pláticas, y así lo vamos a dar, ¿sale? Y van a ser 3 días, van a ser 3 días de 1 hora a 1 hora y cuarto más o menos cada sesión. Y pues cualquier cosa, voy a abrir un grupo de WhatsApp, ahí cuando se lance la invitación, ahí se les va a pedir que ingresen a ese grupo de WhatsApp para que les pueda hacer llegar todos los formatos que vamos a utilizar o que se van a trabajar durante este taller. Los pueden llenar ahí digitales en su tablet, en computadora o en el celular, o bien los pueden imprimir y arrastrar lapicitos, ¿sale? Ya les estaremos avisando, ¿ok? Muy bien, pues muchas gracias, que tengan muy buena noche, gracias a todos también y que tengan una excelente noche. ¿Sale? Cuídense mucho, que les vaya muy bien y sí, como dice aquí Vero, órale, a terapia todos, vámonos. ¿Sale? Que les vaya muy bien, cuídense mucho, buena noche y bye a todos.